Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a los alumnos del Máster Big Data Deportivo. En primer lugar, a los alumnos del módulo 1, que hoy comienzan la andadura en este viaje tan apasionante como es el máster en el mundo de los deportes y de los datos. Y por otro lado, a los alumnos del módulo 6. Mi más cálido abrazo, mi más cálido ánimo para esos alumnos que están luchando entre los módulos 4 y 6 y pronto estarán en este punto concreto. Hoy es un día importante porque tenemos con nosotros algo muy especial para todos nosotros, como es Daniel. Daniel es antiguo alumno, además de un excelente profesional, y dentro de poco vais a conocer en profundidad todo lo que puede aportar en el mundo del deporte. Como su propio enunciado dice, es entrenador deportivo y consultor para deportistas de élite. Pero más que os presente yo, prefiero que se presente él. Hola Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación una vez más. Esta es mi segunda participación en el máster como ponente y bueno, es un placer poder volver a la casa donde estudié. En su casa, lo sabes, y estamos muy felices. Quiero comentar a los alumnos si ven que, por ejemplo, mi imagen queda un poco ralentizada. Desconozco los motivos y he realizado todas las pruebas, así que os pido disculpas. Lo importante es que a Daniel lo estéis viendo correctamente y creo que a los dos nos vais a escuchar. Entonces, yo creo, Daniel, sin más preámbulos, si quieres nos comentas un poco de tu background para que puedas poner un poquito en situación a todos los alumnos y así puedes comenzar tu exposición y hablar sobre lo realmente interesante, ¿no? Que es la forma de detectar esas lesiones y optimizar ese rendimiento deportivo. Y aterrizamos un Fantástico. poquito la información. Vale, buenísimo. Les cuento brevemente, hace 40 años más o menos que trabajo en el mundo del deporte. Eh, He tenido la suerte de poder trabajar en distintos ámbitos, como profesor de educación física, trabajando con deportistas en forma individual, en clubes, gimnasios. He trabajado desarrollando un proyecto en un hospital por unos 5 o 6 años, aquí en la zona de eh, el área de la bahía cerca de San Francisco, que es donde yo vivo en California. Eh, Nací en Argentina y estudié educación física allí y me dediqué a lo que iba saliendo, pero lo que más me interesaba era el mundo del rendimiento deportivo. Y bueno, tuve la suerte de ir abriéndome camino y hoy les voy a mostrar un poquitito a lo que me dedico yo. En principio yo trabajo dando soporte a instituciones, a atletas, a aquellos que están involucrados de distinta manera en el mundo del deporte del rendimiento. He trabajado con eh, la gente que representa deportistas, he trabajado con médicos y rehabilitadores, he trabajado con entrenadores deportivos y mi foco hoy fundamental es el trabajo de asesorías en el área primordialmente de la rehabilitación deportiva y el área de el análisis del rendimiento para la prevención de lesiones. Como vamos a ver ahora en un ratito, esto está íntimamente ligado con el desarrollo de los deportistas y el rendimiento y el entrenamiento, por lo tanto, básicamente es una misma cosa, pero con atención enfocada. Y además me gustan mucho estas tareas de educación, por lo tanto participo de eventos como este lo más que puedo, hago mentorías para entrenadores, o sea, los entrenadores o los clubes o los agentes vienen a mí con problemas y en conjunto tratamos de resolverlos. Los problemas siempre son relacionados con el rendimiento o con las lesiones deportivas. Así que vamos a empezar un poquito a contarles una historia, ¿sí? Ustedes Genial. conocen. Sí, Sí, te decía eh, que genial, que comenzamos con la presentación. Yo si veo que hay preguntas, Daniel, pues te interrumpo, ¿de acuerdo? Pero sí, por a favor, los háganme mandos. preguntas en cualquier momento. En cualquier momento no tienen que esperar hasta el final, por favor, háganme las preguntas que les parezca interesantes. Vale, Este, pues muy bien, Daniel. Quedo pendiente entonces. Dale, me avisás si hay algún problema de transmisión, ¿ok? Porque yo voy a ir pasando.
y mostrando algunas cosas que me parece son interesantes. He preguntado y me han comentado los compañeros que todo está ok. ¿De acuerdo, Ah, Daniel? buenísimo. Nos escuchan, nos Perfecto. ven perfectamente. Y si ven que por favor no veis la presentación que ahora mismo está exponiendo Daniel en la pantalla, también por favor me lo decís. Pero en principio tanto Carlos como Marcos me ha dicho que todo está genial, así que todo está correcto. Así que para adelante y a disfrutar de la sesión todos juntos. Dale, ahí vamos entonces. Quería contarles un poquito esta historia, ¿no? Que todos conocemos. Hoy tenemos una gran cantidad de atletas jóvenes que están llegando a instancias de profesionalismo y alto rendimiento. Quería decirles que voy a fundamentalmente poner foco en el fútbol y en el fútbol masculino por una cuestión de las respuestas que me han dado en las preguntas que les hice al principio. Sin embargo, todo lo que van a ver hoy es aplicable a cualquier deporte y de hecho yo lo hago con cantidad de deportes. Yo no trabajo solamente con fútbol. Pero el fútbol es de interés y hay un montón de material muy rico para estudiar. Los atletas cada vez más jóvenes llegan a la cúspide, hay una cuestión de interés económico y de interés personal y de interés de las familias y la presión está para ver quién contrata en primera división al jugador más joven de la historia y así tenemos como ejemplo a estos 4 muchachos que de pronto y de forma inesperada, sin que nadie pueda haberlo predecido, entran en situaciones de conflicto severos, lo cual afecta, como ustedes bien dijeron en las respuestas, afecta todo el negocio, desde la situación personal del atleta hasta aquellos que están involucrados de cerca, como los agentes, los clubes, los fans, los hinchas, decimos en Argentina. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que aquellos que eran los sucesores de los ídolos y de los próceres del deporte, de pronto y rápidamente, después de haber entrado en la primera división, reciben noticias desagradables. Yo les voy a contar un poco cuál es mi perspectiva respecto de esto. Les voy a presentar el background que sostiene mi posición respecto de qué es lo que está pasando con las lesiones y cómo deberían tratarse, y que son las bases fundamentales del negocio que yo les expliqué que hago. Sobre el tema de ayudar a resolver problemas vinculados a la performance deportiva, fundamentalmente al tema de las lesiones. Y si miramos un poquito para empezar estos gráficos, las lesiones son un problema de ciencias, de los materiales. O sea, son materiales que de alguna manera son sobrecargados, usualmente por cuestiones técnicas y o de diseño de las cargas, y lo que produce es que el material llegue a momentos o instancias donde su capacidad estructural no puede tolerar la carga a la que está sometido. Si miramos el diagrama de abajo, es un diagrama de un metal común, como si fuera hierro o algo por el estilo, y pueden ver que el gráfico de esta estructura, al punto de fractura, cuánto lo podemos cargar, dónde está el punto de máxima oportunidad y cuándo se lastima o daña, es muy similar al de un tendón. Como ven, hay una región elástica donde el material está sometido a cargas y es feliz, por decirlo de alguna manera, y si lo descargamos vuelve a su situación original y de capacidad, pero si seguimos cargándolo en una forma intensa en el momento o a lo largo del tiempo, el material empieza a tener cambios hasta el punto tal de que no puede tolerar más la carga y se daña. Un ejemplo muy interesante, ustedes juegan con algún metal, estos son los clips que usamos para los papeles, ¿sí? Y si lo mueven, finalmente empiezan a generar daño o en principio cambios estructurales en cómo las moléculas se relacionan entre sí, al punto tal que en definitiva en un momento el material se fractura. Y la fractura básicamente es la consecuencia de disrupciones que generamos en la estructura, en la organización
los componentes de ese material hasta un punto tal que no pueden tolerar la carga a la que nosotros los sometemos. Y este es un estudio muy interesante, antiguo, donde muestran, este es el tendón de un ratón que fue sometido a distintas intensidades de carga. Este es el tendón normal, pueden ver el colágeno bien organizado y todo ordenado. Si se lo someten a cargas de mediana intensidad, ya empezamos a ver que hay cambios, para decirlos. No parece que haya mucha disrupción, sin embargo empiezan a haber espacios libres y no luce como lucía al principio. Si seguimos aumentando la intensidad, veremos que empiezan a haber cambios estructurales que cada vez son más notorios, al punto que básicamente llegan a desordenarlo por completo cuando las intensidades son muy altas. Y esto lo que indica es que depende de lo que hagamos con ese material, vamos a generar disrupción en la organización, y esa disrupción en la organización conlleva necesariamente a un cambio en la capacidad del material de realizar trabajo. En el caso de los materiales biológicos se autocuran o se autorreordenan, pero para ello necesitan, primero, que el daño no haya sido importante, que pueda realmente repararlo, y segundo, que le demos el tiempo suficiente como para que esto ocurra. Este es un gráfico que yo ordené, y las lesiones deportivas, en mi opinión y perspectiva, son siempre problemas mecánicos. ¿Por qué? Porque el problema mecánico lleva, como vimos en el clip, a la repetición de estimulación de la estructura a la que estamos sometiendo, donde estamos poniendo la carga, un hueso, un tendón, un músculo, un ligamento. Y estos cambios mecánicos lo que generan es lo que vimos o estas sucesiones de actividades mecánicas llevan a lo que les mostraba recién en el dibujo anterior. Ahora bien, estas características mecánicas que el atleta adquiere son exacerbadas, dañadas o bien fatigadas por un montón de otras variables. Por ejemplo, si tenemos a un niño que ha sido, o un adulto que no ha sido educado adecuadamente en las técnicas del deporte, va a exacerbar la situación de fatiga del material. Cuando estamos bajo situaciones psicológicas, en general las técnicas de movimiento sufren, y por lo tanto la misma repetición que antes no producía daño ahora puede producirlas. Cuando distribuimos las cargas en forma inadecuada para la capacidad y condición del atleta en el momento, esto puede generar cambios en la técnica de movimiento que conlleven a disrupciones en los materiales. Las estructuras morfológicas, no es lo mismo un luchador que un saltador en alto. Las estructuras son distintas y la cantidad de material y los tamaños de los materiales para soportar distintas cargas es obviamente distinta. No es lo mismo una columna para el Golden Gate que una columna para una casa de un piso, ¿verdad? Bueno, si a la columna de una casa de un piso le ponemos la carga de los autos que pasan por el Golden Gate, probablemente generemos daño. No porque haya nada malo, sino porque la carga es inadecuada para la estructura. Los estados de enfermedad producen también cambios en la fisiología que pueden afectar las capacidades técnicas, coordinativas, las limitaciones genéticas. Puede haber cambios genéticos o estructuras genéticas anatómicas que están organizadas de manera distinta al normal de la población, que pueden generar sobrecargas, ahora lo vamos a ver. Y por supuesto, el estrés ambiental puede también afectar las técnicas de movimiento. Si hace frío, cuando hay presión de los rivales, cuando hace mucho calor, bueno, la temperatura, el clima, el ambiente de presión, etc. Todo esto genera una sobrecarga tisular, siempre asociado a lo mecánico, que
o sobrepasa el umbral de la capacidad del material de tolerar esa carga, o bien sobrepasa la capacidad de reparación del material, porque recuerden que los materiales biológicos tienen la capacidad de autorrepararse, pero, voy a dar un ejemplo trivial, pero si digamos que producimos daño en el material porque hicimos un trabajo de alta intensidad y no le dimos el tiempo suficiente para solucionar los cambios producidos en el músculo, bueno, estaremos sobrepasando el umbral de reparación porque lo volvemos a cargar antes de que el material esté preparado. Y entonces esto genera oportunidades y limitaciones en todo el proceso de desarrollo del atleta. Y para mí el desarrollo del atleta empieza cuando el niño pone el primer pie en Daniel, la perdona. academia. Sí. Hay una pregunta que nos realiza Laura, que es Dale. sobre lo que es un material. ¿Está relacionado a lo físico o al material en sí con el que realizó el ejercicio? Te repito la pregunta, Daniel. Un material es la estructura ordenada de distintos componentes. ¿Está bien? Vos tenés que el ligamento es, permítanme la simplificación, una organización de estructuras de colágeno. El músculo es una organización de estructuras proteicas, etc. El hueso son organización de calcio y otros, oxalapatita de calcio, etc. El material está ordenado en la biología por orden genético. ¿Sí? El músculo está ordenado y tiene los componentes distintos a el hueso. Cuando hablamos de materiales, hablamos de esa estructura que, si no le hacemos nada y le damos la estimulación normal, está ordenada de una manera determinada. En cuanto lo empezamos a cargar, y cuando digo cargar, hablo de puede ser peso, puede ser contracciones musculares, puede ser cargas de, por ejemplo, después de un salto, las cargas para amortiguar el contacto entre el cuerpo y el piso. La estructura recibe una carga no común y tiene que adaptarse a ella. No sé si estoy respondiendo la pregunta, Francisco. ¿Es esto lo que me preguntaron? Si nos comenta Laura que necesita algún tipo de mayor explicación, pues que me lo ponga por el chat que te lo hago llegar. Daniel, ¿de acuerdo? Entonces tú continúas, si te parece, con la presentación. Es muy importante esto porque es una muy buena pregunta, porque nosotros en general no le prestamos atención a que nosotros somos un conglomerado de estructuras muy distintas y todas ellas están sometidas a las cargas que nosotros diseñamos. Nosotros los entrenadores lo ponemos al atleta a correr, pero nunca pensamos que el correr significa que el músculo se contrae, que el hueso tiene que amortiguar o recibe una carga cuando apoyamos en el piso, que el tendón se estira al mismo tiempo que el músculo se contrae y que el hígado está produciendo trabajo y que el corazón está produciendo trabajo y que cada uno de ellos, a pesar de la función fisiológica que tiene una estructura morfológica que tiene que movilizarse ante la carga que ofrecemos. ¿Se entiende? Es muy importante entender que la estructura biológica a la cual nosotros sometemos o en la cual nosotros ponemos nuestra mano, nuestra carga, está sufriendo cambios en forma permanente. Y es ahí donde está la base de las lesiones y o de la mejora de la performance. Porque la mejora de la performance no es más que lo mismo que estamos describiendo, pero en la otra dirección, en la oportunidad de hacer cada vez más trabajo. Si hay más para agregar, por favor me preguntan, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Laura ha dicho que lo entendía, así que muchísimas gracias, Daniel. Buenísimo. Seguimos entonces. Decía que estos procesos que acabamos de describir son los que generan las oportunidades y las limitaciones en un proceso que empieza cuando el niño entra en la academia, el primer día, y que termina cuando el profesional se retira.
Y esto es muy importante para mí porque en general nosotros entendemos los procesos de enseñanza-aprendizaje en este periodo, quizás un poquito en este periodo, en el de transición, pero nunca pensamos que el atleta ya formado, profesional, de 10 años en la cancha, sigue generando cambios, sigue estando sometido a aprendizajes, sometido a cambios, sometido a cargas. Estimamos que el atleta, como ya ha llegado, tiene que soportar todo. Y en realidad hay cambios profundos, permanentes, primero por envejecimiento normal, biológico, segundo por acumulación de carga, carga fisiológica, carga biológica, carga psicológica, etc. Y tercero porque hay cambios psicofísicos generales del humano que van modificando la capacidad de absorber lo que nosotros proponemos en cada entrenamiento, en cada partido. Y entonces vamos a jugar un poco con esto y ver cuáles son aquellas variables que son importantes tener en cuenta al momento del diseño y de la toma de decisiones. Y fíjense que estamos introduciendo un montón de conceptos para poder hablar de lesiones deportivas. El primero es la maduración biológica y esto compete fundamentalmente a los primeros 18 o 20 años de vida, donde los distintos sistemas biológicos cambian en función de nuestra genética y esos cambios generan limitaciones y oportunidades. Los huesos se osifican a lo largo de la vida en función de cambios hormonales que nosotros podemos evidenciar en los órganos sexuales, en la aparición de cambios en la altura por diferenciación de los tamaños de los huesos, hay cambios en la aparición del pelo y la ubicación del pelo, etc. Esto nos indica un montón de cosas que son críticas para la toma de decisiones. En alguna de las respuestas de la encuesta alguien decía, bueno, ¿qué cosas medir para poder tomar decisiones en la academia? Esto es lo primero que hay que medir. Claro que hay limitaciones, hay cosas que las tiene que hacer el doctor, hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay evidencia que nosotros podemos ir colectando a lo largo del tiempo que nos permite tener indicios de qué le está pasando al niño, niña, en el momento en el que nosotros tenemos la suerte de poder ayudarlos en su carrera deportiva. Estos cambios biológicos que acabo de mencionar generan las oportunidades y limitaciones en las ventanas de aprendizaje motor. Estos se llaman las fases sensibles, lo pueden buscar, está publicado de manera cuantiosa y nos indica de alguna manera a cada edad, acá arriba ven las edades, acá arriba ven las edades y acá ven las variables o los aspectos a entrenar y nos indica por los colores y por el tamaño de los cuadraditos más o menos cuándo tenemos que empezar, cuándo podemos incrementar la carga, cuándo no tenemos que tocar esa variable porque o no va a recibir ningún beneficio porque no tiene las capacidades todavía para mejorar o porque es peligroso porque podemos generar lesiones deportivas. Por ejemplo, vamos a jugar un poquito con algunas cosas. Habilidades básicas de saltos. Fíjense que los saltos empiezan a ser entrenados, y entrenados llamamos al cuadradito lleno, cuando llegan los 10, 11, 12 años. Antes, ¿por qué no? Bueno, porque la carga que significa saltar en entrenamiento, lo cual no quiere decir que el nene no pueda saltar, ¿ok? Me refiero a poner cargas, volúmenes importantes de saltos, son peligrosas a ciertas edades porque todavía las estructuras óseas y musculares no están terminadas. Tenemos acá, por ejemplo, las capacidades físicas y vemos que, por ejemplo, las capacidades de fuerza, aquí abajo, se entrenan hacia el final de la maduración biológica, cuando básicamente en la puerta de la adultez. Antes, entrenamiento, y hablo de cuadradito lleno, es un riesgo alto por todas estas variables biológicas que estamos discutiendo, que no están terminadas, se empiezan a estimular en los primeros años, se agrega un poquito de carga fundamentalmente vinculado al entrenamiento del deporte en sí, o sea, la fuerza se estimula
para hablar de una variable y para poder explicarlo, se estimula a través de los trabajos de carrera, a través de los trabajos de patear la pelota, a través de los contactos con el adversario, si hablamos del fútbol, pero rara vez vamos a poner pesas en este periodo, salvo para la enseñanza de la técnica, porque genera riesgo a los sistemas que ya hemos mencionado. Esto mismo se traslada a las técnicas, a los aspectos vinculados con las enseñanzas de los aspectos específicos del deporte. Y acá tenemos un trabajo muy interesante donde se ve, por ejemplo, en este gráfico vemos la enseñanza de la táctica deportiva y vemos que la táctica deportiva individual, o sea, lo que hace cada jugador, tiene pico alrededor de los 13 años y no trabajamos en tácticas de equipo profundas, ¿sí? Hasta más o menos los 16, 17 años. Antes también lo trabajamos, pero no es la prioridad y tampoco es el momento más adecuado para enseñarlo, porque todavía falta aprender un montón de otras cosas. Lo mismo pasa con la técnica deportiva. Las técnicas individuales y simples y habrá que ver cómo se enseñan, por supuesto, ¿no? No es lo mismo obligar a alguien a hacer la técnica de una manera que estimularlo para que pruebe cosas. Como verán, las técnicas individuales tienen el pico entre los 9, 10 años, 11 años, es donde queremos enseñarles la mayor cantidad de técnicas posible, enseñarles, no obligarlos a hacerlas como nosotros queremos, y las que son funcionales del deporte, cuando empieza a aplicar la técnica en una situación competitiva, con cierto nivel de eficacia y con espera de rendimiento, aparece entre los 15 y 16 años, no antes. ¿Ok? So, no es lo mismo enseñar la técnica funcional en una situación de combate, como es el fútbol, que enseñar la situación en la cancha con los compañeros, como enseñar lo que significa jugar con la pelota y poder hacer jueguito y distintas cosas. Todo esto está limitado por las técnicas, por las variables que indicamos anteriormente, y finalmente todo esto tiene que ser ordenado y controlado por principios metodológicos que todos ustedes deben conocer. No quiero aburrirlos con esto, pero hay principios que nos indican, por ejemplo, que la carga tiene que ser progresiva, no podemos pasar de un Daniel, día a cuando otro. puedas, Sí, que tengo una pregunta de un compañero de la nueva edición. Es dale. un poco específica. ¿Un gen se puede considerar material? Por ejemplo, el gen ACTN3XX, estudios de ese gen con jugadores y su rendimiento. Bueno, los genes, por supuesto, son materiales, pero son organización de distintas moléculas que tienen una función determinada. Los genes llevan información. Y esa información que tiene el gen es la que nos permite, cuando ese gen está activado por determinado estímulo de la célula, decir, bueno, algo va a pasar distinto cuando este se activa o cuando no se activa. Now, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos intentando estudiar, bien interesante, pensando en voz alta, desde el punto de vista del material genético, si la célula se rompe, vamos a perder el material genético, como pasa, por ejemplo, cuando hay un daño, un desgarro, ¿sí? Hay células que se rompen, ese material genético se pierde, se daña y se degrada. Desde el punto de vista, si la carga es adecuada, ese gen va a estar estimulado para producir cierto trabajo. Pero si la estimulación es muy alta y pretendemos que ese gen tiene la capacidad de hacer trabajo 5, cualquier unidad que querramos pensar, y nosotros le pedimos que haga trabajo 10, probablemente no lo pueda hacer, por un lado, y estemos dañando algunas otras cosas para presionar a ese gen a que haga algo. ¿Está bien? Es muy interesante porque la pregunta nos lleva a un lugar muy, muy, muy pequeño que no podemos ver y que es difícil de medir, y donde los estudios hoy están tratando de llevarnos, tratar de entender a nivel genético qué es lo que está pasando y tratar de estimular a nivel genético. El problema es que no lo podemos medir en el campo.
Entonces, es importante saberlo, es importante conocerlo, es importante entender qué estaremos estimulando, pero la probabilidad que hoy por hoy tengamos de medir estas cosas, a pesar de que hay un montón de compañías que están intentando hacerlo, es muy baja. Es muy interesante la pregunta. ¿Respondí? ¿Alguna duda al respecto? Hola, hola, hola. ¿Los tengo ahí? No sé si me están escuchando. Hola, hola, hola. Yo no te escucho, Francisco. ¿Ahora me escuchas? Sí, sí. Sí, que te estaba diciendo, es que voy como un poco con delay cuando intento subir Ok, ok. a No, me asusté, explicarme. pensé que me había ido yo. No, Ok, no, el que estaba intentando era subir. Yo está todo perfecto y he respondido a la pregunta, así que si cualquier duda, pues yo no te preocupes, que yo estoy siempre aquí detrás. Lo que pasa que hay veces que hay unos segundos que hasta que tardo en subir. perfecto, Pero no hay está problema. todo perfecto, así que por favor, continúas con la exposición y cualquier duda yo te la transmito como siempre, cualquier Dale. pregunta. Muchísimas gracias. Y disculpa si te he creado confusión, por supuesto. No, me agarró el horror nada más, pero no confusión. Nada, Ok. todo está perfecto. Buenísimo. Son los principios que mencionaba, son los que van a gobernar todas las variables que acabamos de discutir, ¿sí? La progresión de la carga, que sea que no haya saltos importantes y que podamos controlar que la carga que estamos aplicando produce el cambio que queremos producir, acción, periodización que vaya siendo por periodos y que podamos a la vez generar variedad que nos permita tocar todas las cosas que queremos tocar para que el alumno o el atleta aprenda, que sea específico de la persona con la que estamos trabajando, etc. Ustedes lo investigan esto, pero sepan que hay leyes, o principios en este caso, que gobiernan todo lo que acabamos de hablar. Y entonces, este es el mapa conceptual que yo considero un profesional, sea un agente, sea un rehabilitador, sea un entrenador, sea el director de un club o de academia, etcétera, tiene que tener como mapa conceptual a la hora de describir el problema que quieren resolver. En nuestro caso es el desarrollo de un atleta o la resolución de una lesión, que pueda analizar a partir de esa descripción el problema o las opciones que tiene para resolver y después a partir de ahí diseñar. Y acabamos con la primera fase, que es la academia. Y les voy a mostrar algunos trabajos que yo he hecho donde vamos a poder ejemplificar aquellas cosas que acabamos de conversar. Todo lo que acabamos de decir lleva a la creación de un modelo curricular para la enseñanza del deporte que queremos enseñar. Y cuando digo modelo curricular, hablo desde los niños hasta los adultos. Y en general van a ver que el modelo curricular termina a los 18 años en general. Yo estuve trabajando con un club de flag football, no sé si saben ustedes qué es, pero es el fútbol americano sin contacto. Es un deporte que está creciendo a alta velocidad, fundamentalmente a partir de que el Comité Olímpico lo ha puesto como deporte de exhibición en las próximas Olimpiadas. Entonces cada vez se retroalimenta, ¿verdad? Cada vez ha tenido un gran auge porque es el deporte que más le gusta a los americanos, junto con el béisbol, pero al mismo tiempo están preocupados porque este deporte genera muchas lesiones, daños en la cabeza y demás. Entonces el flag football vino a solucionar un problema que es enseñarle a los niños sin contacto al punto tal que ahora hay ligas de adultos. ¿Ok? Bueno, esto es un ejemplo que se puede aplicar a cualquier deporte, vinculado a lo que hablábamos recién, y cómo podríamos diseñar las técnicas de movimiento en función de las distintas edades y de la manera que tiene el niño de aprender. Entonces, sabemos que, por ejemplo, lanzar la pelota la enseñamos desde muy temprana edad porque es la técnica más importante, no tiene riesgo, pero la enseñamos a partir de juegos y circuitos porque de esta manera en la primera edad ellos pueden probar distintas cosas y cada vez vamos introduciendo más la biomecánica del lanzamiento. Es un ejemplo para darles
Esto mismo se aplica a la parte táctica, se aplica a todas las variables que tengan que ver con el deporte que estamos discutiendo. Pero no se llega a este diseño sin antes tener en cuenta todo lo que hablamos, para poder asegurarnos de que el niño aprenda, primero, que se divierta y que al mismo tiempo lo haga con la mayor de las seguridades desde el punto de vista biológico y psicológico. Un proyecto interesante que hice, yo estuve dirigiendo una academia de fútbol local y lo que quería ver era quiénes tenían riesgo de lesión. El riesgo de lesión para mí en el fútbol está asociado fundamentalmente a las técnicas de movimiento, como les decía antes, que más se repiten, y en el fútbol, si pensamos, la carrera es la que es la técnica de movimiento más que más usamos desde el entrenamiento hasta la competencia. Entonces elegí aquellas áreas o aquellos aspectos de la técnica de carrera que yo sé tienen más influencia en las lesiones, como por ejemplo el apoyo delante del centro de gravedad, el apoyo con los pies abiertos o cerrados, la posición del tronco en relación al apoyo, etcétera. Y le pedí a todos mis entrenadores que agarren su teléfono y lo filmen, y yo después hice un análisis de este número. Teníamos más o menos 500 jugadores, hicimos un sample, una muestra, perdón, de este número, y lo que encontré muy interesante es que un 34% de los niños tenían este tipo de movimiento, donde apoyaban con el lado externo del pie abierto, que tiene correlación con cierto tipo de lesiones en la rodilla y en el tobillo, que algunos otros apoyaban con el lado externo del pie, que tiene correlación con fracturas en el quinto metatarsiano, que había otro número grande de chicos que corrían con alta tensión en la parte superior, que tiene correlación con lesiones en el cuello y en la espalda, etcétera, etcétera. Si buscamos a temprana edad cómo los chicos se mueven, podemos rápidamente identificar a aquellos con riesgo y solucionarlo antes de que produzcan ningún problema. Y si tenemos niños que ya tienen dolor por algún motivo, la misma técnica, análisis de la técnica, más las cargas que están el entrenador diseñando, nos van a llevar en la mayoría de los casos a encontrar qué es lo que está pasando. Este es otro trabajo muy interesante, donde un equipo de fútbol de niñas, este es un equipo de más o menos 15 años, me piden que les mejore la capacidad de velocidad. Esto era lo que le interesaba al entrenador. Entonces lo que yo hice es medir un montón de variables. Medí la composición corporal, medí la velocidad en 20 metros, medí saltos que no están aquí presentados, hice una encuesta nutricional y variables de comportamiento, cuánto dormían, cuándo tenían hambre, qué actividades hacían, etcétera, etcétera. Y me puse a trabajar con estas variables y les quiero mostrar un ejemplo de cómo se utiliza esto. Tenemos aquí la jugadora número 3, por ejemplo, el punto azul es la velocidad en 20 metros en relación a la media de su equipo. El 0 es la media, el -2 son 2 desvíos estándar negativo. Quiere decir que ella era bastante lenta en relación al resto del equipo, y como vemos también en el punto rojo, que es la sumatoria de 3 pliegues cutáneos, es la chica que tenía mayor tejido adiposo del equipo. Al mismo tiempo, el punto verde es el área de la pantorrilla. Verán que tiene un desvío estándar negativo respecto del resto. Esta chica tiene, permítanme, tiene un gran tejido adiposo para una velocidad muy pequeña con un músculo pequeño. La pregunta, ¿qué hacemos con ella? ¿La hacemos hacer muchos sprints para que mejore la velocidad? ¿O le hacemos bajar la masa grasa sin tocarle el sprint? La metemos en una bicicleta y para que corra más rápido hacemos trabajos aeróbicos lento. Alguien me diría, bueno, pero entonces vamos a enlentecer al atleta. La respuesta es no. La respuesta es, el principio de individualización me dice que yo tengo que trabajar con cada atleta en función de lo que necesita. Y cuanto más en detalle yo entienda a ese atleta, más voy a poder ayudarla en forma específica. Esta atleta, por ejemplo, la 18, es todo lo contrario. Tiene una alta velocidad
para una muy baja masa grasa, para una alta masa muscular. Si la pongo en una bicicleta, se aburre. Si la pongo a hacer nada, pierdo oportunidad. Esta es la atleta para ponerla a hacer sprints, que es muy distinta a su compañera, que se tiene que sentar en una bicicleta, para obtener el mismo resultado, mejorar la capacidad de velocidad. Cuando Daniel, pasamos a... Sí, tenemos una preguntina de Marcos y nos dale. dice, el entrenamiento de fuerza contra resistencia, pesas, ligas, etcétera, con un objetivo muy claro, es priorizar técnica contra el aumento de la intensidad de la carga en edades tempranas. ¿Sería buena estrategia? Por ejemplo, en atletas de levantamientos olímpicos y powerlifting o crossfit de categorías infantiles. Entiendo muy bien que la técnica en esas edades es prioridad, pero que tanto trabajamos la intensidad, sobre todo en estos deportes donde la carga de competición. El problema ahí, en mi opinión, son las asociaciones deportivas que están promoviendo competiciones a edades tempranas para competiciones para las cuales no están preparados. Entonces tenemos niños que no han terminado su maduración ósea con cargas de pesas arriba de su cuerpo para las cuales los huesos, los tendones y los músculos no están diseñados. Entonces, es básicamente una apuesta a la suerte. ¿Por qué? Porque como bien decís, hay que ponerle carga para poder competir, porque si no, no puede levantar el peso necesario para poder llevar adelante la competencia. Pero al mismo tiempo, si le pongo la carga, aumento el riesgo de daño. Si te fijas, y si tuviéramos la posibilidad de tener muestras óseas, ligamentarias, tendinosas, etcétera, musculares, durante estos entrenamientos que ustedes llevan a cabo, verían algo parecido a lo que les mostré de los dibujos de las ratas, donde los daños o las disrupciones de los materiales a las que están sometidos estos niños son de un alto riesgo para la generación de lesiones. Y si miramos la epidemiología de la halterofilia en competidores antes de que terminen su maduración biológica, veremos probablemente, yo no la tengo, no lo he revisado, pero lo podemos hacer, veremos que la cantidad de lesiones debe ser importante. Entonces, ¿cuál sería la estrategia ahí? Bueno, no ganemos hasta que el chico termine su maduración biológica, generemos todas las bases necesarias para las técnicas, para la expertise en técnicas la técnica de levantamiento, para que cuando termine su maduración biológica lo cargamos a lo loco. Para ese entonces ya probablemente la pirámide de niños que han dejado el deporte es masiva, porque la mayoría se aburre o ha sido dañada, y entonces tenés un atleta sano, con técnicas de expertise, listo para ser cargado por los próximos 20, 25 años, y te cansás de ganar. El problema es que queremos ganar cuando no están listos para ganar, y el problema es que si no ganás, el entrenador está en situación de conflicto con la institución. Esta es mi perspectiva respecto de deportes y que no es solamente de halterofilia, ¿eh? Esto pasa en el rugby, esto pasa en el fútbol, esto pasa en el atletismo, en la gimnasia deportiva. Estamos pidiéndole a los niños que hagan cosas y a los entrenadores que hagan con los niños cosas para las cuales la biología no lo permite. Genial, Daniel, muchísimas gracias. Continúo, entonces. Voy a darle algunos ejemplos de la vida, de la vida más mediática, y veremos qué pasa con los momentos de transición a el deporte de alto rendimiento. Les cuento que yo trabajaba en un hospital aquí en la zona de Oakland, cerca de donde yo vivo, y generé un programa ahí para el retorno a la competencia después de haber tenido algún trabajo de reparación médico, una cirugía, un trabajo de terapia física, etc. Y entonces agarré un año de los pacientes que tuvo el servicio y encuentro que hay un salto importante en la cantidad, estas son las cantidades
de número de pacientes del servicio de deporte, medicina del deporte, para la edad, como verán. Y hay un salto muy significativo a la edad esto es en realidad el año de escuela. Esto es el 9º grado, que sería más o menos los 11 años. ¿Ok? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, 10, 11 años. Cuando pasan a la escuela media, ¿son 11 años? 11, 12 años. Cuando pasan a la escuela media, el deporte genera más lesiones que lo que generaba antes, y después se sostiene en los próximos años estoy diciendo mal, esto es el final de la edad de la escuela media y el comienzo de la escuela del high school acá, lo que sería la secundaria. Y vemos que aquí tenemos el pico de lesiones. En general acá hay un cambio de forma de entrenar. Aumentan los volúmenes, hay más presión, hay una cantidad de variables que cambian en términos de cómo se diseña el entrenamiento, quiénes son los entrenadores y cuál es la situación biológica de los niños. Lo mismo ocurre, y acá no lo tengo porque los chicos ya no van a este servicio más, pero cuando entran en la escuela, en la universidad, hay otro pico de lesiones. Y lo mismo pasa en los deportes competitivos en Europa, no tenemos la cuestión universitaria, pero cuando cambian de categorías es cuando vemos los aumentos de lesiones. Y esto está vinculado a lo que nosotros como profesionales hacemos con los niños en función, fundamentalmente, como decía el compañero, de la competencia. Y entonces aquí tengo la historia de una niña que, como sabrán, acá el fútbol femenino es muy importante. Viene a verme después de una reconstrucción del ligamento cruzado de la pierna izquierda, después de haber ya vuelto a la práctica y donde su dolor no podía mermar. Tenía dolor después de la cirugía y el riesgo era que se vuelva a lastimar. Y entonces les quiero mostrar lo primero que hice fue filmarla, a ver cómo corría. Les dije que yo considero que en la carrera tenemos una alta cantidad de información para recibir. Miren el apoyo de esta chica. Hay una rotación del pie hacia afuera y apoyo con el borde externo del pie. Esto genera una rotación de la rodilla y de la articulación de la cadera también. ¿Sí? Lo ponemos de nuevo. Muy bien. Estos torques en la rodilla ponen estrés en tejidos que todavía no están preparados para la carga. Recuerden que una reconstrucción del cruzado significa poner un tejido que no pertenece al lugar, un tejido foráneo en una zona nueva para realizar una tarea para la cual no está preparado. Y se considera que más o menos en 9 meses el atleta está listo para volver. En 9 meses el atleta en general está listo para volver a practicar, no para volver a competir. Y es ahí donde ella tenía el problema. Ella estaba de regreso en la competencia con una estructura que no estaba listo. Si miran la patada, les voy a mostrar mejor. Si miran la pierna izquierda, para el momento que ella apoya, rota la cadera, el pie está frenado en el piso y todo el torque sucede a la altura de la rodilla. Lo que hice fue un proceso de rehabilitación, básicamente de reeducación de la mecánica de la carrera, y lo que van a ver en la parte derecha de la pantalla es la nueva mecánica de carrera. Si miran, no hay más rotaciones externas, el apoyo es con el pie en dirección de la carrera, pueden ver la línea blanca aquí, miren la rotación que tiene la rodilla, ¿sí? Porque la cadera está fija, el pie está rotado, el torque necesariamente sucede a nivel de la rodilla y la rodilla todavía tiene daño no solamente por el nuevo tejido que ha sido incorporado, sino por los agujeros que le hicieron en el hueso, por el corte que le hicieron para extraerle un pedazo del tendón rotuliano para ponérselo como nuevo ligamento cruzado, etc. Todo eso necesita un tiempo de adaptación, que si no se lo damos, y ese tiempo de adaptación incluye la carga progresiva, como veíamos en los principios anteriormente, y considerando que ella todavía estaba en periodo de crecimiento, había muchas cosas para hacer que no estaban consideradas. Perdón, me fui.
Como podrán ver, el apoyo es derecho, el apoyo es torcido, etc. La reeducación del movimiento inmediatamente le permite al tejido tener un ambiente más sano para poder curarse y hacer el trabajo que tiene que hacer. Y la historia de Gaby es una historia muy interesante, todos ustedes probablemente lo sigan y lo conocen, es uno de los jugadores más famosos. Cuando pasó a Primera División, yo me interesé porque vi esto que están viendo ustedes en la pantalla y lo empecé a seguir. Con 17 años, con maduración biológica incompleta, que se puede ver porque no hay pelo en la cara, no hay pelo en las piernas, y por la edad, ¿sí? Sabemos que el chico todavía estaba en proceso de desarrollo. Si miran el apoyo es con el borde externo, lo cual genera compresiones internas de la rodilla. Hay una rotación externa, como le mostraba en la chica, lo cual genera rotaciones, torsiones en la rodilla. Miren aquí, el apoyo delante del centro de gravedad con la pierna hiperextendida. Todo esto son cargas innecesarias en la rodilla. Está empujando un cable, una resistencia, una goma con, miren el torque que genera a nivel de la rodilla por el valgo que tiene. ¿Sí? Acá ven el ángulo, esto produce compresiones internas y en la vida cotidiana, mientras está caminando, lo mismo. Esto ya es una cuestión constitutiva de la coordinación de este muchacho. Expliqué en su momento, hice una nota y expliqué en su momento de que todavía su situación ósea no estaba completa. Expliqué que hay estudios que muestran que el ligamento cruzado no termina de desarrollarse hasta los 19 años más o menos, y cuando termina de desarrollarse es el momento donde uno lo puede empezar a entrenar, donde puede empezar a ponerle cargas de adulto. Ponerle carga de adulto a una estructura que es de niño significa el riesgo de sobrecargarlo. Y hay evidencia masiva de que el Genuvarum sobrecarga el ligamento cruzado, como también sobrecarga el resto de las estructuras de la rodilla. Recomendé la reeducación del movimiento, la recomendé a través de la media y por supuesto tuve acceso a algunas personas vinculadas y pocos meses después sucede lo inevitable, una lesión lamentablemente más grave de lo esperado y una lesión en un tejido que muy probablemente, yo no tengo datos más que los que hay en la media, por lo tanto todo esto son inferencias, pero inferencias con sustento científico. El tejido probablemente estaba ya sobrecargado y si recuerdan la imagen del ratón, probablemente con la estructura ya desorganizada. Vuelve a la rehabilitación y mientras analizo las nuevas imágenes de la rehabilitación, pueden ver los saltos con el mismo modelo de coordinativo que anteriormente y sugiero que la técnica que él estaba llevando adelante podía generarle nuevos daños. Primero, porque no le daba al tejido la oportunidad de recuperarse y adaptarse a la nueva región. Y segundo, porque seguía sobrecargando aquellas cosas que ya estaban sobrecargadas antes. Piensen que un ambiente de inflamatorio constante también ayuda a disminuir la calidad de un material. Es un ambiente no propicio para un material adecuado para el tipo de cargas a lo que un jugador de fútbol de este nivel está sometido. Nuevamente expliqué, porque me gusta escribir y me gusta hacer estos análisis y compartirlos, que el riesgo era alto y finalmente el daño se produjo. Por supuesto, no sabemos el tamaño del daño y la cantidad, los tejidos. Se habla del menisco, se habla de algunos ligamentos. Por supuesto, la media, los clubes no comparten esto porque es privado del atleta, pero podemos estimar, por lo que acabamos de discutir, que el mismo proceso de rehabilitación y de vuelta a la competencia, asumiendo que la cirugía había sido exitosa, como nos habían dicho, generó el nuevo daño. Quiere decir que los daños producidos en segunda instancia fueron parte del proceso de rehabilitación. Y esto, en mi opinión, es por no tener en cuenta
una de las variables más importantes, que es la mecánica de movimiento, que ya habíamos identificado como problemática. Y cuando vamos a la alta competencia hay un montón de casos muy interesantes. Daniel, perdona. Sí. Te quería hacer 2 preguntas que tenemos de 2 compañeros. ¿De Dale, acuerdo? dale, buenísimo. Por un lado de Andrea nos pregunta, ¿el seguimiento nutricional de los jugadores se considera también una herramienta preventiva dentro de la optimización del rendimiento y la reducción de lesiones? Buenísima pregunta. Porque, como yo les dije al principio, en mi opinión, la técnica de movimiento y la distribución de cargas asociadas a la técnica de movimiento es crítico y factor fundamental 1 para poder entender y mitigar lesiones. Ahora bien, hay otras variables que están íntimamente ligadas y una de ellas es la nutrición. ¿Por qué? Porque la nutrición inadecuada conlleva a cambios coordinativos. Sabemos bien que las reservas de hidratos de carbono son limitadas y estas reservas son críticas para el sistema nervioso, coordinación de movimiento, entre otras cosas, por supuesto, y para la contracción muscular. Entonces, si tenemos un atleta que no está adecuadamente nutrido, y podemos hablar por varias horas de qué significa esto que estoy diciendo, pero permítame la licencia, adecuadamente, podemos estimar que va a tener una limitación en la capacidad de repetir como corresponde las técnicas de movimiento que tiene que repetir durante un estadio de competencia o entrenamiento. Y cuando pase ese umbral, digamos, ustedes tienen la capacidad porque pueden acumular colágeno, pueden acumular azúcar en el hígado y en los músculos y en la sangre para hacer un entrenamiento de 1 hora, pongamos, ¿está bien? Más allá de 1 hora, ya las reservas han bajado a niveles inaceptables para la performance. Pero el chico va a jugar 2 horas. Bueno, en esas 2 horas que faltan, ¿qué pasa, digamos? Bueno, lo primero que va a pasar es que va a empezar a bajar la coordinación por fatiga y por falta de azúcar. Esa baja de coordinación va a empezar a sobrecargar regiones anatómicas, algunas que ya las sobrecargaba porque como Gaby tenían la mecánica inadecuada, ¿sí? Esto no cambia porque tenga o no tenga azúcar, esto es coordinativo ya estructural, para decirlo de alguna manera, pero si el azúcar baja y la capacidad coordinativa disminuye, esto se va a exacerbar. Y cuando se exacerba, la carga aumenta. Y entonces durante esas 2 horas, él va a estar generando una carga aún superior a la que hubiera hecho si estuviera bien nutrido. Lo mismo con la toma de decisiones, lo mismo con su capacidad aeróbica y una cantidad de cosas que no quiero aburrirlos ahora, pero que sí son críticas desde el punto de vista nutricional para para exacerbar el riesgo de lesión. Ahora bien, un atleta bien nutrido no quiere decir que no se vaya a lastimar. Y un atleta bien nutrido no quiere decir que disminuya el riesgo, pero mitiga la oportunidad de generar variables adicionales que conlleven a aumentar el riesgo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay un montón de variables como estas que tienen que ver con su capacidad de aumentar el riesgo. Son moduladores, pero no son las causas principales, en mi opinión. Si podemos controlar y evaluar la nutrición del atleta, tenemos ahí un montón de información para saber si el riesgo está aumentado. Perfecto. ¿Está bien? También Carlos nos pregunta que si no se tiene memoria de movimientos al hacerlo durante toda su vida. Digo por la posibilidad de correr riesgos de otro tipo de lesión por un mal movimiento. No sé si entiendo bien, pero voy a tratar voy a responder lo que creo entender, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos capacidades coordinativas que vamos desarrollando a lo largo de la vida y en cuanto empezamos a repetir, esas capacidades coordinativas se transforman en más asentadas y nos permite, entre otras cosas, movernos sin pensar, ¿verdad? O sea, estas estructuras del sistema nervioso nos permiten repetir muchas cosas
sin que tengamos que estar pensando en ellas. Yo estoy moviendo mi mano ahora y lo hago de manera habitual, ¿verdad? Pero no estoy pensando en mi mano. Cuando el atleta corre de manera espontánea a la edad ya de los 18 o 17 años, y esa estructura de movimiento está arraigada y se repite, y para poder cambiarla necesita de un trabajo específico con atención a eso y solamente eso. Ahora bien, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero existe el riesgo de que a la edad ya de casi adulto, porque Gaby no lo es todavía, existe la posibilidad de que haya habido cambios estructurales. O sea, que el hueso ya no luzca como lucía anteriormente, sino que luzca distinto y por lo tanto un cambio en la mecánica de movimiento pueda llevar a otro tipo de daño. Esto hay que estudiarlo a través de diagnóstico por imágenes para saber cuánto se puede cambiar la estructura de movimiento de él. Y por otro lado, es cierto que hay un periodo de transición entre el momento en que empezamos a cambiar la estructura de movimiento y el momento en donde ya la tiene medianamente fijada, la nueva, donde es una tierra de nadie y donde el atleta va de la vieja a la nueva, de la nueva a la vieja, y esto sí, si es que entiendo la pregunta correctamente, conlleva un periodo de riesgo aumentado por una cuestión de la habilidad de la nueva mecánica respecto de la vieja. Pero bueno, esto es parte del proceso metodológico donde no se permite al atleta que vuelva a competir hasta tanto esa mecánica de movimiento, nosotros la hemos probado y evaluado, está arraigada, suficiente como para poder competir. Y a veces es suficiente como para poder competir 10 minutos nada más, porque a partir de ahí ya se cansa y no lo puede sostener más. Esto se mide en entrenamiento. Genial. Por otra parte, Laura nos habla un poco del pasto sintético como generador de lesiones en los jugadores. ¿Qué hay de posible o de real en eso? Porque muchos campos de entrenamiento formativos son sintéticos, al igual que los campos de juego. Buenísimo. ¿Realidad o ficción? Bueno, ninguna de las dos, ni realidad ni ficción. Creo que es, como acabamos de decir, una variable más. Pero el problema del campo sintético es que la relación entre botín, o ¿cómo lo llaman ustedes en España? El zapato de fútbol, que tiene clavos, ¿verdad? Que tiene los tapones. Y el material sintético es distinta a la relación entre el mismo zapato y un campo natural. Por cuestiones de relación ahora entre materiales. ¿Está bien? ¿Cuál es la fricción que tienen? Etcétera. Now, si me permiten, voy a usar, me encanta esta pregunta porque es una pregunta habitual, porque se le pone la carga que debe tener el entrenador de responsabilidad, si me permiten, se la ponen en el campo de juego. Y el campo de juego tiene un valor determinado, pero si nosotros lo entendemos podemos mitigar el riesgo. El niño, este es un botín, permítanme que es un botín y acá están los tapones, ¿sí? Es un pie ¿verdad? Acá están los tapones que se clavan en la tierra. ¿Se ve esto, Francisco? Sí, se ve perfecto. Sí. Si hay algún compañero que no lo esté viendo, por favor, que nos lo diga. Pero yo lo veo perfectamente. El niño apoya el pie en el campo, ¿sí? Apoya el pie en el campo y trata de rotar. Trata de rotar. Pero cuando rota, como los tapones están pegados en el campo, no puede. En un campo sintético esto está más exacerbado, porque en el campo de pasto natural, la tierra es blanda y a veces hasta uno puede moverlo si tiene mucha fuerza. Sin embargo, en el campo sintético no. Y entonces el pie se queda clavado en el piso y la rotación, voy a pasar a mi nuevo modelo, la rotación genera esto. Rotaciones a nivel de la rodilla y te rompe la rodilla. Pero ¿es el problema el campo o la mecánica de movimiento? Nosotros tenemos que enseñarles, si ustedes dan vuelta un zapato de fútbol, voy a hacer un dibujo en mi cuaderno. Si ustedes dan vuelta un zapato de fútbol y ven la suela, ¿se ve esto? Este es mi zapato. Los tapones están ordenados. Sí, se ve la suela. Gracias, Francisco. Están ordenados en forma circular. Y después hay tapones acá abajo también. Si tenemos estos tapones en el piso enganchados, rompemos la rodilla. Si levantamos el talón y le enseñamos al chico a rotar
como rotan los jugadores de básquetbol en la punta de los pies, no hay ningún problema. El zapato está diseñado para esto, el terreno de juego no es tan duro, la cantidad de apoyo, superficie, es mínima y la fuerza de nuestro atleta con la rodilla en determinada posición, no en cualquiera, permite la rotación sin problema. El problema no es el campo de juego solamente, el problema es que no les enseñamos a los jugadores a girar. Y si no les enseñamos a girar, el chico gira como puede. Y como en general los chicos no tienen suficiente fuerza como para poder hacer estas rotaciones, sobre todo teniendo los tapones clavados en el pasto, el niño se lastima. Los adultos se lastiman. Los adultos ya por problemas de mecánica. Los niños es una combinación de mecánica y fuerza. Entonces, ¿es el terreno de juego? Sí, es el terreno de juego. ¿Es la mecánica de movimiento? Fundamentalmente. ¿Son los zapatos? Sí, son los zapatos también. Quizás no jugamos con esos zapatos en este terreno de juego. Quizás no jugamos en ese terreno de juego hasta que le enseñamos al chico a levantar el talón del piso y girar como corresponde. Quizás jugamos descalzos, no sé. ¿Sí? Pero no es mito. Es cierto que hay una resistencia aumentada entre el zapato, permítame decir zapato porque sé que en cada país lo dicen distinto, pero entre el botín de fútbol y el terreno, distinta a la del terreno de pasto natural, para repetir lo que dije al principio, pero la mecánica es fundamental. Levanto el pie y ese riesgo disminuye tremendamente. ¿Está bien? Genial. Perfecto, Daniel. Si te parece, dentro de lo que queda de tu presentación, sintetizas un poco aquellos aspectos concretos que quieres explicar para dejar un espacio de tiempo a los alumnos. ¿De acuerdo? Les muestro, perfecto. Les voy a mostrar un caso más, nada más. Y el resto los dejo para otro día. El caso de Isco es emblemático para mí. Es muy interesante. Este ya es un adulto, selección española, ídolo de todo el mundo, y se rompe 2 veces en el mismo lugar. Y a pesar de que la media dice, no, se rompió en un lugar distinto, la fractura es en la misma área anatómica. Y si miran el dibujo acá, es en esta zona. No tengo las radiografías, no lo podemos saber exactamente, pero si ustedes miran el dibujo este dibujo apareció en un paper, ¿ok? Si miran el ángulo entre la rodilla y entre el fémur y la tibia, el cambio, este ángulo, genera que la distribución de la carga caiga en un lugar distinto al que tendría que caer. Esto debería ser más o menos derechito, todo el hueso soportaría la carga, pero en este caso el ángulo generado igual que el de Gaby, por movimientos históricos, hace que la carga ahora esté generando un sistema de bending, me sale de doblado del hueso para la cual no está preparado. Y entonces si miramos la mecánica de movimiento, vemos que la rodilla por fuera del apoyo siempre genera una situación de sobrecarga en la parte externa de la tibia. Impresionante. Mírenlo hacer cualquier cosa y van a ver que es la pierna completamente extendida, casi hiperextendida, que genera daño en la rodilla, y aparte apoyo enfrente del centro de gravedad que aumenta la carga, y con el pie apoyando con el borde externo. Sistemático. Miren la curvatura. Y siempre cuando ponemos la línea que va desde la articulación de la cadera hasta el piso, y permítanme que esto no es perfecto, pero la línea cae siempre en la zona de daño. 2 veces la misma lesión. Si miramos este dibujo, este es el día de la segunda lesión. El pie está mirando para arriba, es frenado por el otro jugador con muy mala suerte, y el pie ahora gira hacia afuera mientras el cuerpo se va para el otro lado porque se quiere escapar y genera compresión del hueso, ¿sí? Compresión del hueso en la parte interna y aparte torque, y se rompe. Si miramos el tamaño de Isco, es un tipo muy grande, tiene una masa muscular tremenda y sin embargo el hueso se rompe. Se rompe exactamente donde se había roto antes. No es exactamente igual. Bueno, quizás no es milimétricamente igual, pero el área que rodea a la lesión anterior siempre está disminuida
en capacidad estructural, como hablábamos antes. Muy bien, en los procesos de rehabilitación, hice otro artículo sobre él, lo analicé. En los procesos de rehabilitación, la mecánica no ha sido tocada. Muy interesante porque esto muestra cómo la mecánica de movimiento es crítica a la hora de la rehabilitación. No es trivial, es donde está la mayor cantidad de oportunidad. Primero, para prevenir la próxima. Segundo, para ayudarlo a volver a la cancha. Y tercero, para mejorar su situación biológica general. El último que quiero mostrarles es el de David Alaba, que tiene una lesión del cruzado también. Miren el movimiento, ¿sí? Vemos la carga en el borde externo, es muy similar. Hay cuestiones que tienen que ver con el deporte que hacen que los jugadores de fútbol tengan una estructura de movimiento muy parecida y que sobrecargan y tengan lesiones similares. Pero miren esto, en el 2021 se publica un video muy divertido de él esquivando cosas que le tira el entrenador. Y miren la posición de la pierna, de las dos piernas. Esto, en cualquier libro de terapia física, nos indica, o de medicina del deporte, esta es la situación, una de las tantas que produce una ruptura del ligamento cruzado. Y es exactamente la misma lesión que tuvo, con muy mala suerte de que siempre ocurren en situaciones donde no pueden controlar, están pensando en otra cosa, pero miren, ni siquiera es la zona de contacto, es el mismo movimiento que generó mientras estaba practicando 2 años antes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué este caso es importante? Porque si hubieran filmado, bueno, en realidad lo filmaron, ¿verdad? Si hubieran mirado el video, en vez de ponerlo como una cosa muy divertida en la media, hubieran encontrado que este jugador tiene un alto riesgo de lesión del ligamento cruzado y de otras estructuras de la rodilla. Sucedió. Muy bien, voy a terminar aquí. La UEFA dice en un paper que publica donde muestra el aumento de las lesiones sin poder pararlas, a pesar de que la tecnología es mayor, a pesar de que los entrenamientos parecen ser más elaborados y científicos, etc. La UEFA dice, y esto lo copié del paper, si la incidencia y la carga de las lesiones disquiotibiales, hablaban de esas lesiones en particular, han aumentado en los últimos años, podría implicar que las medidas preventivas actuales no están funcionando. Muy interesante que la Asociación del Fútbol Europeo nos dé indicios de que, muchachos, tenemos que empezar a pensar el problema de las lesiones y del entrenamiento deportivo desde otra perspectiva. Conclusiones para mí. Las lesiones no son un campo aislado del rendimiento deportivo, sino una consecuencia de lo que hacemos con el atleta a lo largo de la historia de movimiento. La prevención y, por lo tanto, y mitigación no es una actividad separada, sino que es el proceso mismo de entrenamiento que va a permitir que nosotros disminuyamos las lesiones, cambiar cómo trabajamos. La mecánica de movimiento, en mi perspectiva, es fundamental y crítica para esto. Las demás variables de rendimiento, como hablábamos, influyen sobre esta, las exacerba o las disminuye, pero la técnica sigue siendo la reina de esta historia. Los procesos empiezan apenas los chicos pisan el campo de juego y la reeducación y la educación del movimiento deberían ser, en mi opinión, número uno en la estructura de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, con criterios pedagógicos, ¿ok? No quiere decir que a los 6 años el nene se tenga que mover como Messi, no. Y hay algunas cuestiones de Messi que deberíamos cambiarlas también, pero bueno, esto es otro tema. Y es aquí donde yo encuentro me equivoqué aquí, hay una C en realidad. Es aquí donde yo encuentro la oportunidad de trabajo. Hoy tenemos el foco en la producción de datos. Hay compañías que producen datos, hay departamentos enteros de producción y organización de datos, pero creo que todavía nos falta, y es acá donde a mí me gusta jugar y donde yo pongo la apuesta de mis servicios, y es en la integración de la información, cómo jugamos con los datos que vamos produciendo para generar nuevas estructuras de pensamiento, nuevas ideas y nuevos conocimientos que nos permitan diseñar, para lo que sea, para el deporte que sea, hacia una ciencia de rendimiento más segura y
con más oportunidad para todos los que participan, para los atletas, para los inversores, para los fans, para la media, etc. No es divertido ver a nuestros ídolos cuando se caen y se lastiman. Hasta aquí lo que tengo para ofrecerles y escucho las preguntas. Perfecto, Daniel. Lo primero de todo es que, bueno, has dejado tu contacto. También, por otro lado, también comentar a los compañeros que en LinkedIn tú publicas mucha información respecto a estos casos de estudio que has ido agrupando en el día de hoy y toda la información que nos has facilitado. Por tanto, yo recomiendo, por supuesto, que le sigáis y que incluso, Daniel, si a alguien le interesa cooperar contigo en realizar algún tipo de estudio, alguna práctica o aspecto similar, por favor, contactáis con Daniel porque me parece que de cara a vuestra marca personal puede ser muy importante y os puede diferenciar del resto de prácticas o de información que podéis publicar en Internet. Eso por un lado. Por otro lado, un gracias con letras mayúsculas por toda la excelente sesión que nos has impartido, que nos has enseñado, los vídeos que nos has mostrado, porque estoy seguro que a todos los alumnos y alumnas ha sido estupendo y les ha aportado una nueva visión que hasta ese punto no se habían planteado. Entonces, en nombre de todos, como de la Casa Sport Data Campus, el agradecimiento siempre es con letras mayúsculas. También hay unas preguntas que te quiero realizar. Por un lado, nos pregunta Kevin Rivero, no sé en qué contexto, ¿recomendarías algún ejercicio de inestabilidad? No amplía más, no sé si le podemos pedir que nos ponga un poco el contexto o con la pregunta lo puede asociar al caso de Gavi o de Álava. A ver si entiendo, si respondo lo adecuado. Los ejercicios de inestabilidad son utilizados en gran medida en los centros de entrenamiento de acondicionamiento, en la parte de acondicionamiento físico, en paralelo a la práctica en el campo, y son utilizados mucho también en los procesos de rehabilitación. Yo tengo un problema con esto, y es que tendríamos que sentarnos con un video y varios videos y mirarlo. Cada vez que ponemos al atleta en una situación de inestabilidad, o sea, falta de equilibrio, lo que hacemos es exacerbar ciertas mecánicas que son las generadoras de las lesiones, ¿verdad? Si nosotros estamos en un pie, por ejemplo, o en una superficie que es blanda y que no nos permite estar estables, y la rodilla va de un lado para el otro, y lo que queremos es mejorar la capacidad de estabilidad de esa rodilla, en realidad lo que estamos produciendo es lo opuesto. Ahí hay un problema conceptual y metodológico que es para mí controversial. Si queremos, y esto es lo que le pasaba a la chica que les mostré, la chica esta hacía saltos en una pierna, hacía ejercicios de inestabilidad, por lo menos lo que yo entiendo de inestabilidad en una pierna, por supuesto en la pierna dañada o reparada, y lo que producía es que el pobre tejido no tenía nunca tiempo de curarse ni de adaptarse, porque constantemente lo estábamos poniendo en situación crítica y límite. Creo que los ejercicios de inestabilidad son muy importantes para el aprendizaje de equilibrio en las edades tempranas, para ciertos deportes como la gimnasia deportiva y demás, como proceso de rehabilitación o como parte del proceso de acondicionamiento físico. Yo lo pensaría muy cuidadosamente con quién y cuál es el beneficio versus el riesgo que esto puede traer. Perfecto. Otra pregunta de Carlos que nos pregunta, es muy común en jugadores de fútbol el genu varo, no fisiológico. ¿Puede deberse a una sobrecarga inadecuada en la temprana edad? ¿Habría que incidir en la mecánica de carrera en estas primeras etapas del desarrollo? No sé bien a qué se refiere con genu varo no fisiológico. Si puede aclararme, pero asumo que será un genu varo anatómico. ¿Quiere decir que hay alguna deformación ósea o es coordinativa a lo que se refiere? Si es un problema genético óseo, esto es un problema médico. Y ahí lo único que vamos a tener es un chico que va a tener lesiones repetidas. Si es un problema coordinativo, o sea que la rodilla cambia el ángulo por una cuestión de comportamiento, básicamente, ahí es donde podemos incidir, y cuanto antes lo hagamos mejor, porque el chico aprende.
Esto es parte de la práctica diaria que yo llevo adelante. Al chico lo filmás, le mostrás lo que está haciendo, le decís el ángulo que está inadecuado, le mostrás un video de un compañero o de un atleta que él o ella sea fan, le decís, así tiene que estar la rodilla. Y lo llevás al campo y le decís, bueno, ahora copiá lo que viste del atleta tal y en 10 minutos lo tenés corriendo distinto. Now, lo tenés corriendo distinto sin la posibilidad de que lo puedas sostener, porque para poder sostener una nueva técnica de movimiento, tenemos que desorganizar la anterior y tenemos que fortalecer la nueva. Esto lleva un periodo de tiempo de trabajo, no es instantáneo, puede llevar años incluso, pero inmediatamente el chico entiende de qué se trata, el chico sabe qué tiene que hacer y lo empieza a hacer muy rápidamente. Y después con la intervención del entrenador se puede afinar la técnica en función de lo que, porque pensá que el chico tiene que percibir sin ver mientras está actuando, ¿no? Esto es una tarea extremadamente compleja. En algunas edades es más fácil que en otras, pero inmediatamente, cuanto antes empieces, más rápido vas a, primero, descargar esa zona y segundo, brindarle la posibilidad de una vida de movimiento más sana o con menos riesgo y más larga, por supuesto. Nos estaba comentando Carlos que era no congénito. Correcto, ok, de comportamiento. En general, esta es una perspectiva mía. Si miran ustedes al papá o a la mamá y al nene moviéndose, en general el niño, como hace con un montón de otras variables que tienen que ver con la vida, copia a los adultos que lo rodean. Y van a ver que hay una situación de aprendizaje a partir de la observación, que es lo más fácil, de los adultos cercanos. Entonces, si miran caminar a un papá y una mamá, o a un papá, a un papá y a un chico, chica, o una mamá, chico, chica, van a ver que alguno de los dos tiene un comportamiento motriz similar al del niño. En general esto sucede. Y esto significa que, bueno, que hay un modelo que el niño copia y que si es de riesgo para su actividad deportiva o futuro, es donde nosotros como profesionales de la salud y el deporte podemos y en cierto caso debemos intervenir. Perfecto, Daniel. Como tengo varias preguntas, si te parece, y ya estamos finalizando la sesión, vamos a intentar simplificar las respuestas de manera que podamos abarcar un amplio número de preguntas. ¿Te parece? Dale. Sí. Es difícil para mí simplificar, ¿sabes? Está perfecto. Pero igual se pueden conectar conmigo cuando quieran, me mandan un email Sí, por o supuesto. charlamos. Sí, por eso yo me reafirmo con la idea de que tenéis los datos de Daniel, seguirle en LinkedIn, estudiar sus casos, contactar con él, porque ya habéis visto que Daniel lo mismo es analítico, que estudia medicina, estudia muchísimas ramas. En este caso no hay tantas ramas que es un todo. Daniel es el universo, no se puede decir con tantos conocimientos que dispone. Por eso es una maravilla escucharle y nos sentimos realmente afortunados. Seguimos con las preguntas. Dale. Marco nos preguntaba que si manejas algún instrumento de control y evaluación de la carga interna con tus deportistas. Por ejemplo, Por ejemplo, nos habla del RPE o RIR. Quiero que me defina carga interna. ¿A qué se refiere él, por favor? Y le contesto. Vale, perfecto. Luego Chala nos pregunta también que hablases que entrenaste a equipos de fútbol, flag fútbol. Sí. En este deporte los jugadores suelen tener demasiadas lesiones en las rodillas, ya sean los meniscos o los ligamentos cruzados. ¿Qué medidas deberían tomar los deportistas amateurs y de alto rendimiento para poder evitar este tipo de lesiones? Ok, muy interesante. El fútbol americano tiene una cantidad de lesiones tremenda, pero básicamente porque estamos hablando de tamaños corporales enormes que colisionan a altas velocidades. Y esto es un problema en sí mismo. Lo mismo pasa con el rugby. Entonces, sin embargo, en el flag football, la colisión desaparece, no está permitida por regla. Y ahí es donde aparece lo interesante. Cualquier lesión de estas que estás mencionando está necesariamente ligada a la técnica. Los cambios de dirección, la carrera en distintas direcciones e incluso
aquellas tareas que tienen que ver con el fortalecimiento que empiezan a muy temprana edad, lamentablemente. Entonces, en el flag football tenemos una oportunidad completamente distinta que en el fútbol real. En el fútbol, lo mejor que podemos hacer es ofrecerle las técnicas de movimiento lo más puras posible y aprender a cómo poner el cuerpo en el momento del contacto. Pero los daños van a seguir sucediendo, porque estamos hablando de tipos de 200 kilos que chocan contra otros de 200 kilos, ¿está bien? Y corriendo rápido. En el rugby está pasando lo mismo, cada vez peor. Pero en el flag football no, ahí hay una oportunidad que es exclusivamente técnica. Y cuando hablamos de adultos, tenemos que ver qué hicieron en el pasado. A lo mejor jugaron el fútbol regular y se dañaron antes. Pero si son solo niños, y yo los he visto entrenar, hay un montón de prácticas que hay que cambiar. Hay cuestiones de tamaños corporales que tienen que ver con obesidad y no con muscularidad que hay que cambiar. Y hay cuestiones, como decía la compañera, de cuestiones nutricionales que son críticas también a tener en cuenta. ¿Fue corto eso? No, está perfecto, Daniel. Andrea nos pregunta, nos quedan 3 preguntas. Si en los deportes Dale. como el tenis, la mecánica del movimiento se analiza con mucha precisión. Vi recién un vídeo de Alcaraz donde estaba haciendo justo un trabajo similar. ¿Cree que sería útil aplicar metodologías similares en el fútbol? Sin ninguna duda. Yo trabajo con tenistas, muchos, en general tenistas amateur, pero que compiten en manera rigurosa y la técnica de movimiento es crítica ahí. Esto es, a mí no me gusta hacer predicciones, pero la pierna izquierda de Alcaraz, creo que es la pierna izquierda, si no me equivoco, es la que va a producirle la limitación en su carrera deportiva. Si lo mirás cuando saca, genera una situación muy parecida a la de Gavi e Isco. Hay un momento creo que es el momento antes de saltar para pegarle a la pelota y cuando apoya después de pegar, insisto, creo que es la pierna izquierda, donde genera una situación muy parecida a la mecánica de Gavi. Ahí él va a tener un problema. Después hay otros jugadores que tienen problemas en la técnica de saque, donde en lugar de producir rotaciones del cuerpo, como también sucede en voleibol, en lugar de producir rotaciones para aumentar la velocidad de movimiento de la raqueta y del brazo, lo que hacen es arquear la espalda y ahí se dañan. Hay varios jugadores que han tenido este problema. Después tenés los daños en la muñeca. Del Potro tuvo que dejar el juego por no sé cuántas operaciones en la muñeca. En las dos muñecas, por flexiones importantes en el momento de prepararse para pegar a la pelota. Sí, la técnica, el análisis del movimiento, si bien se usa más que en otros deportes porque es un deporte pura y exclusivamente técnico, yo creo que todavía no están poniendo la atención en la prevención de lesiones. Están más preocupados por la velocidad a la que sale la pelota. Por otro lado, Marcos nos concreta un poquito más la información cuando te preguntaba sobre instrumentos de control y evaluación de la carga interna. Ajá. Habla de carga o sensación que siente el deportista dentro de una sesión aplicada. Y luego nos habla RPE como esfuerzo percibido, RIR como repeticiones en reserva o algún tipo de cuestionario que tenga que ver con la calidad del sueño. Aunque esa sería más previa a la sesión de entrenamiento. Ok, muchísimas gracias. Esas son variables súper interesantes, pero tienen que estar, y sí, son de alta valía, pero tienen que estar asociadas siempre con variables biológicas. ¿Por qué? Te voy a contar una historia. Yo cuando vivía en Buenos Aires trabajaba con un grupo y medíamos distintos equipos. Medimos varios equipos de rugby. Y cuando nosotros medíamos el ácido láctico, ¿sí? Que correlaciona con la fatiga muscular, ¿verdad? O la fatiga general. Cuando medíamos el ácido láctico en ciertos test de condición motora o durante competencias simuladas y lo correlacionábamos con la percepción de dolor y fatiga del atleta, siempre era por debajo de lo que en realidad, entre comillas, debería
deberíamos esperar. Los jugadores de rugby tienen un umbral de dolor tremendo y entonces lo que debería doler mucho no les duele nada. Entonces ahí hay que ajustar. Necesitas ajustar por variables biológicas. Lo contrario sucedía, por ejemplo, con gimnastas o atletas de deportes artísticos, donde lo que no debería doler mucho para el mismo tipo de evaluaciones les dolía un montón. Y esto tiene que ver con cuestiones psicológicas que ya va más allá de mi conocer, de mi saber, pero sin ninguna duda que te puede dar unos indicios fantásticos en tanto y en cuanto, y esto es lo que hablábamos desde el principio, estén integradas y correlacionadas con otras variables. Y esta es mi preocupación hoy, que tenemos el GPS y los eventing como medidas únicas de toma de decisiones. Y si bien tienen una valía enorme y han producido cambios radicales en la toma de decisiones en el deporte, no son suficientes, menos cuando hablamos de performance en general y cuando hablamos de lesiones deportivas. Y vamos con Laura, que fue la que abrió la sesión y luego la que nos lo va a cerrar con su pregunta. Además, me parece también muy interesante. ¿Qué resultados tiene en femenino llevar ejercicios de entrenamiento de masculino? Comenta también que hay mucho déficit de movilidad en femenino y se entiende por el desarrollo actual de la disciplina y a veces están entrenando con técnicas de fútbol masculino. Qué interesante esto. Sí, bueno, sin duda. ¿Cómo respondo a esto? Como veíamos al principio, voy a ir al principio, ¿ok? Hay variables que tienen que ver con la sexualidad, con el sexo, que diferencian a los individuos, ¿verdad? O sea, la aparición de las hormonas, la proporcionalidad de las hormonas, los ciclos de las hormonas, ¿ok? Y como consecuencia, la velocidad de crecimiento de las distintas masas, la calidad y capacidad que se puede alcanzar en las distintas estructuras, muscular, ósea, etc. Hay una diferenciación entre el hombre y la mujer, entre el niño y la niña, a partir de cierta edad, que son críticas para el rendimiento deportivo y para el cuidado de la salud del deportista. Ahora bien, cuando hablamos de métodos masculinos o métodos femeninos, ahí yo no comulgo. Yo creo que los métodos de trabajo son simplemente organizaciones de todo lo que acabamos de hablar hoy. Y que no tienen que ver con si es hombre o mujer, tiene que ver con que entendemos las variables del individuo con el que estamos trabajando para poder generar la mejor respuesta posible, para rendimiento, para recuperación, para enseñanza, lo que fuera. Entonces, estamos tratando de pensar que hay métodos para hombres y métodos para mujeres, cuando en realidad yo creo que no es así. Yo creo que nosotros podemos aprender de lo que todos hacen y tomar aquellas oportunidades que vemos valiosas en tanto y en cuanto las adaptemos a nuestro sujeto de estudio, o nuestro atleta, o nuestro problema a resolver. Copiar es un problema, para un lado o para el otro, o para arriba y para abajo, edades. Y esto es lo que está pasando, si me permitís, con el entrenamiento de niños y de adultos. O sea, podríamos hacer la misma pregunta. ¿Deberíamos copiar lo que hacen los adultos para entrenar a los niños? Y este es el mismo problema. El problema es un problema metodológico y de criterio y de toma de decisiones. Si entendés que estás tratando de cambiar, mejorar, solucionar, y entendés quién es tu sujeto, estas diferenciaciones desaparecen y lo que aparecen son criterios de toma de decisiones, de herramientas que están dando vuelta y que se publican y que algunos prueban y que nosotros tomamos con cierto criterio racional para intentar, porque siempre son experimentos, para intentar mejorar algo en nuestro atleta. ¿Sí? Entonces, ¿está bien traer del hombre a la mujer y de la mujer al hombre? Creo que no es importante esto. Creo que lo importante es tu capacidad como profesional, no sé exactamente qué es lo que haces, pero si sos entrenadora o
rehabilitadora o agente deportiva o directora de club, ¿cómo vas a usar esta información de tus atletas y de dónde vas a sacar los recursos para hacer los cambios que querés hacer? Now, y voy a cerrar acá, cuando tomamos indiscriminadamente de un lado y lo aplicamos en otro, en general el riesgo es grande. No porque sea hombre o mujer, sino porque no estamos teniendo en cuenta quiénes son nuestros sujetos de trabajo. Perfecto, Daniel, pues me parece una excelente pregunta y respuesta para finalizar esta magnífica sesión. Buenísimo. Agradecerte tu tiempo, al igual que agradecer el tiempo de todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy. Siempre lo digo, lo mantengo, el tiempo es lo más valioso que tenemos y que ellos pasen esta hora y media con nosotros, pues nos hace ser unos privilegiados. A ti, Daniel, como siempre, agradecerte siempre tu tiempo, lo fácil que siempre me ponen las cosas cuando hablamos, cuando acordamos los contenidos, el trabajar conjuntos es un verdadero placer. Espero verte mucho tiempo por aquí y que sigamos en contacto, que siempre contigo aprendemos todos los días y eso es lo que es realmente importante, todo el valor que nos aportas a nosotros, a Sport Data Campus y a cada uno de los alumnos. Buenísimo. Muchas gracias a vosotros, alumnos, espero que os haya gustado la sesión. Gracias por vuestro tiempo, seguimos avanzando con los módulos, seguimos en contacto a través de las redes sociales y desearos que paséis buena noche y avanzar y siempre adelante. A ti, Daniel, me esperas que te despido también en privado como Muy bien. siempre. Muchas gracias. Un abrazo a todos, buenas noches y hasta pronto.